Un buen día. Vamos a comenzar con la explicación de cómo se va a evaluar, ¿sí? Un poquito rápido porque el lunes necesitaron temprano o sea, hay citas para sacar licencia, necesitaron y de la nada, uno tiene que ir, no fue mi intención faltar y ahora que no tengo WhatsApp no le puedo comunicar a nadie. ¿Sí? Así que voy a explicarles, perdón, de manera rápida cómo se va a evaluar, ¿no? También el sílabus. Lo importante, sí, es que va a haber un examen. Eso creo que todo ya se supone que hay un examen, ¿no? El peso del examen es del 70%, ¿no? Y va a haber una exposición, ¿no? Que va a valer el 30%. Por el momento, sí, por el momento, lo del examen que está aquí, hubo una reunión que iban a solicitar que los exámenes, ¿sí?, sean presenciales. ¿Sí? Iban a solicitar que los exámenes sean presenciales. Pero aún no hay información nueva, una resolución, nada. ¿Sí? Ustedes pueden de repente ver algunos profesores que se van, ¿sí? Pero hay diferentes motivos. Las prácticas profesionales y los dos últimos ciclos están con resolución que es presencial, si no me equivoco. ¿Mm? Laboratorio de, por ejemplo, de química, de agricultura o de pesquería, como son laboratorios, si son presenciales, hay resolución. Para nosotros, los primeros ciclos, no hay resolución de nada todavía, solamente salió resolución que va a ser virtual. Pero en la última reunión han dicho que los exámenes van a ser presencial, pero aún no lo formalizan. Solamente les estoy comentando. Si lo formalizan o dicen algo, yo les comunico. En el examen, el 70%. La exposición, el 0,30. ¿No? O el 30%. Ahora, en la exposición comento, ¿sí? Imaginemos, aún no lo sé, que es un grupo de 5. Imaginemos que es un grupo de 5. Imaginemos grupos de 5. De esos 5, con ustedes mismos, en vivo, como quieran decirlo, vamos a sortear y salen 2. Al azar salen 2. Y de esos 2 exponen. ¿Mm? No expone todo el grupo, expone solamente quién ha salido sorteado. ¿Mm? Nada más. Vuelvo a repetir. En las exposiciones se sortea en vivo, o sea, para que ustedes miren, se sortea y quien sale seleccionado expone. Los demás van a contestar algunas preguntas finalizando la exposición de sus compañeros. La exposición, sí, es con cámara y al menos, y al menos los hombres tengan una camisita para hacer lo más formal posible, no un terno, una camisa suficiente, una camisita al menos para que en la grabación quede que está en formal. ¿Sí? El terno no, una camisa es suficiente para mí. Entonces, obligatorio cámara y camisa, y la señorita de repente se llama, creo que se llama blusa, ¿no? Blusa. O algo que sea formal, no sé qué más se puede usar en las mujeres que sea formal, pero en los hombres es camisas, camisa. Aquí en las exposiciones, si lo hacen bien, si por ejemplo son el mejor grupo o dos mejores grupos, imaginemos, que también a veces pasa, pueden exonerar el examen. ¿No? Exonerar el examen. En la primera unidad
lo pueden exonerar con 17. En la segunda unidad, con 15. Y en la tercera unidad, con 14. ¿Mm? Las exoneraciones son para que elijan. Profe, no, creo que yo me puedo sacar un 20, doy mi examen. Normal, no es obligatorio. Tú eliges, profesor, yo me quedo con la exoneración, no, yo me quedo con la oportunidad de dar mi examen, y de repente me saco un 20. También, simplemente es una opción que les doy al mejor grupo o a los dos primeros grupos que, que lo han hecho mejor. Uy, se colgó esto. Ya está. Entonces, en la exposición es ese tema. Cámara, lo más formal posible, nada de gorra ni de polos. Si exponen bien, van a entrar a la opción de exoneración. ¿Mm? Ya es individual. Por ejemplo, en mi grupo, 4 queremos y uno quiere dar el examen, normal se puede. A eso se conversa entre ustedes. Pero la exoneración es opcional. Si te parece muy baja la nota, puedes hacer el examen. Normal. Recuerden que no salen todos, salen sorteados 2, o de repente si el tema o el grupo es amplio, 3, pero no salen todos, salen algunos del grupo. ¿Sí? Entonces, para acabar, ¿sí? Va a haber grupos de 7 integrantes, ¿sí? 7 integrantes. ¿Sí? Si, por ejemplo, sobra uno, ya hacen grupo de 8. Pero por el comienzo, es grupo de 7. ¿Mm? Grupo de 7. Porque de ahí más no sería bueno. 7 estaría bien. Si quieren grupo de 6 y de 5 también se puede, pero por el momento un máximo de 7 es aceptable. Y de repente, cuando yo esté informado sobre un hito, ya les agrego a cualquier grupo, se agrega. Pero por el momento máximo grupo de 7. Si quieren grupo de 5 también se puede. Depende de ustedes. Ahora vamos a explicar, o a comentar, mejor dicho, vamos a comentar sobre el sílabus. Ahí está, acá está el sílabus. Vamos a tratar, ¿sí?, de hacerlo lo más práctico posible, ¿sí? Pero hay que saber que en estadística no es simplemente números, fórmulas, sino también la interpretación, saber cuándo se usan las fórmulas. ¿Sí? Comento esto porque pasan varias, hasta en profesores que llevan años trabajando, como no conocen la parte básica, a veces, o de repente se olvidan, cometen errores. ¿Sí? Cometen errores. Por eso es importante saber la simbología y las escalas de variables. ¿Sí? Un ejemplo rápido para que me entiendan. Por ejemplo, la mayoría de docentes usan el SPS, dicen, por ejemplo, mujer 1, hombre 2, cuando codifican. ¿Sí? Ahí está. Y como están codificando y dicen, el SPS me ha permitido sacar la media, me ha permitido sacar la media, entonces estoy bien. Por ejemplo, la media te sale, imaginemos, 1.3. ¿Sí? Dice, el SPS me botó ese resultado. ¿Por qué voy a estar mal? Porque el SPS no sabe la teoría. ¿Sí? A ver, yo le pregunto a esos chicos también, al docente cuando se dio el caso,
que interpreten ese valor. ¿Qué te da a entender el 1.3 en el sexo? Digo, significa que hay hombres y mujeres, mujeres con un poquito de hombre. ¿Qué interpretación hay? Dependiendo de las escalas, se puede sacar información. Hay escalas que simplemente se le puede sacar moda, otra escala se le puede sacar moda y mediana, y en la otra escala se le puede sacar moda, mediana, media, división estándar, varianza. ¿M? Pero debo identificar qué tipo de variable es. No estar confiado en que el Excel, el SPS me bota un resultado y acabé. ¿M? Debemos saber por qué y para qué. ¿No? De repente de forma básica, porque son derecho, de forma básica, pero saber el por qué. ¿No? Saber el por qué. Ahora, estas dos primeras semanas, sí, las dos primeras semanas es más teoría, y full teoría, teoría. ¿No? Y de ahí pasamos, creo yo, a una parte sencilla que es tablas, gráficos. Creo que la mayoría de estudiantes ya deberían saber hacer tablitas o gráficos en el Excel. ¿No? Después las medidas de resumen, ¿no? Que dependiendo, obviamente, dependiendo del tipo de variable y su escala, le puedo sacar diferentes medidas. O de repente simplemente le saco una medida. ¿No? El tema más complejo podría ser cuando entremos a probabilidad. ¿No? A probabilidad. Por el hecho de que se usa mucha matemática al principio para entenderse. ¿No? Un poco de teoría de conjuntos, regla de multiplicación. ¿No? Pero veremos, eh, podría decirse en líneas generales, una pequeña introducción, un pequeño vistazo a todo lo que es para saber de qué trata. ¿Sí? Para saber de qué trata. ¿Por qué? Porque si uno sé todo el trabajo que conlleva hacer las probabilidades, cuando yo entre a distribución de probabilidades o uso de tablas de probabilidades, no estoy entendiendo o no estoy comprendiendo la facilidad de que la distribución de probabilidades me evita tanto ejercicio, tanta fórmula, ¿m? O tanta matemática. Por ejemplo, ¿m? Un ejercicio podría ser así. Combinación de tanto y tanto por combinación, así de largo puede ser. Dividido entre tanto por tanto, tanto, ya. Gracias a una distribución, tu fórmula se puede reducir a esto. Imaginemos, ¿sí? Se puede reducir a esto. ¿No? Y si sabes un mejor manejo de tablas, simplemente tú vas a necesitar el N y el P, sin ejecutar ninguna fórmula. Solo saber estos valores, uso mi tablita de distribución y ya está. ¿Mm? Pero debo saber, debo comprender todo lo que me evita. ¿Mm? Por eso es importante, al menos de parte introductoria, saber todo lo que conlleva una probabilidad. ¿Mm? Todo lo que conlleva una probabilidad. ¿Mm? Gracias a la distribución de probabilidad, uno ya puede tomar decisiones, ¿sí? Pero a veces tomamos decisiones erradas por lo mismo, ¿sí? Por lo mismo que no comprendemos de dónde sale todo. No comprendemos de dónde sale, de dónde proviene, pues cometemos errores. ¿Mm? Entonces, gracias a esas distribuciones, ¿mm? Uno toma decisiones respecto a una incógnita, a una hipótesis que tenga. ¿Mm? Y gracias a esas distribuciones, uno puede entrar a la inferencia estadística. ¿Mm? El manejo de estas tablas te van a ayudar
para el próximo capítulo, que es intervalos de confianza, ¿no? Prueba de hipótesis y regresión lineal. Son temas amplios, pero el más amplio es regresión lineal. Intervalos de confianza, simplemente veremos lo básico. Media y proporción. En prueba de hipótesis, media y proporción, ¿no? Y regresión, lo más básico, ¿no? De repente, ¿qué es una correlación? ¿Mm? ¿Por qué es importante verificar una ecuación? ¿Sí? Porque muchas veces, mira, hasta profesores yo escuché en reunión, ¿por qué enseñan tanto regresión si en el Excel lo bota y ya está? Por lo mismo que uno desconoce, no sabe, hace cosas erradas. Voy a repetir, tú metes valores y te van a arrojar, pues, porque son fórmulas. Pero el conocimiento te hace saber si esa ecuación te sirve, ¿no? Tú puedes poner inventar cualquier número y la ecuación te va a salir. Te va a arrojar una ecuación. La cosa es que esa ecuación te sirva. Y tú necesitas, por eso, teoría, ¿no? Entonces, eso es lo que veremos en el curso, ¿sí? Usaremos simplemente el Excel, ¿sí? Y un poquito el RStudio. Un poquito simplemente el RStudio para el capítulo 2, supongo. ¿Mm? El Excel, me imagino que todos lo saben de manera regular. ¿Mm? El RStudio, al menos quiero que sepan entrar por página nada más, ¿sí? Ustedes ponen RStudio y miren, a ver, ¿se está mostrando? Sí, se está mostrando. Ponen RStudio, así, ingresamos a la primera página, que es esta de acá. Después acá les recomiendo que siempre esté en inglés, ¿sí? Por ejemplo, acabo de cerrar sesión porque así no les va a aparecer a ustedes. A usted le va a salir esto. Y si, por ejemplo, te sale a ti traducir, no traduzcas. Si traduces, en cierto momento te va a dar fallos. Ingresas acá con tu correo, login, con tu correo. Yo entro con mi correo, ¿sí? Y simplemente espero que cargue. A ustedes esto no le va a aparecer, porque eso yo lo estoy colocando por que enseñé, ya hice una pequeña clase en ingeniería y una pequeña clase en nutrición. A ustedes no les va a aparecer eso. Lo que ustedes van a hacer es de frente entrar aquí y dar aquí nuevo RStudio Project. Damos un clic y esperamos que cargue nada más. Esperamos que cargue. Por el día de hoy, al menos ahorita o más tarde, prueben a hacer esto. Nada más, es como una tarea. Prueben si pueden entrar. En esta parte ustedes ponen estadística. Yo pongo su carrera, que es derecho. Derecho. ¿Sí? Nada de punto, nada de tilde, simplemente así, ¿no? Derecho. Acá, en la parte de acá hay una escobita. Le da un clic y se borra. ¿Mm? Para tener más espacio, yo doy clic en la parte de arriba, ¿sí? Y me da un poquito más de espacio. Y el último paso es hacer esto. Fill y así. Se abre una ventanita nueva y ahí simplemente van probando. Un poco tonto, 1 más 2. ¿Funciona? Pone run y acá abajo les sale el resultado. Escriben 2 más 2. Run
Y acá sale. Esa es la única prueba que irán a hacer hoy día en su casa o más tarde, si pueden ahorita, obviamente. Pero ese es lo único que van a probar hasta mientras. ¿Mm? Es lo único que van a probar hasta mientras. ¿Mm? Varias veces, sí, yo escucho varios estudiantes y profesores decir que hay que actualizarse, hay que ir como a las universidades grandes, ¿m? Pero nos cuesta actualizarse. Seguimos usando el Excel, seguimos usando el SPS, o sea, nos cuesta, tanto el estudiante como el alumno, como el estudiante como el profesor actualizarse. ¿M? Este es un software libre, multiplataformas, pero tiene un grado de complejidad. Pero sí se puede hacer todo tipo de investigación, el RStudio y el Python. ¿Mm? Pero hay que tratar de actualizarnos de a pocos. ¿Mm? Porque ya todo manual ya pasó realmente. Todo manual es bueno para entender la teoría, pero para ejercicios grandes, ejercicios de caso de la vida real, no se enseña mucho en la universidad, por lo mismo que nos dedicamos a hacer manual. No tanto culpa del docente, tanto culpa del mismo estudiante que no sabe manejar a veces el Excel, que es básico, o no quiere aprender nuevo software. ¿Mm? Así que el R lo veremos un poquito para que tengan una idea, pero al menos hasta el momento tengan eso. Ya ingreso a la página, inicio sesión, abro una nueva ventana y pruebo un par de sumas. Ya está, ya aprendí algo. ¿Mm? No algo trascendente, pero de a pocos vamos a usarlo. ¿Mm? De a poco vamos a usarlo. Ahora, hasta el momento, ¿alguna pregunta? Eh, Docente, un favor, ¿podría volver a repetir? ¿Qué cosa fue? O La sea, página, la cómo página para poder entrar a la ingresar. página. Ya, correcto, muy bien. Yo, por ejemplo, yo con lo de derecho sí he tenido buena experiencia. ¿Sí? Siempre me ha tocado estudiantes muy estudiosos, ¿sí? Mejor que, a veces mejor que ingeniería con números, así que esperemos que sigamos igual. Esta es la página simplemente. Esa es la página. ¿Mm? ¿Qué más? A la primera opción ingreso, a la primera opción. Le damos un clic. ¿Mm? Y a nosotros nos va a salir así, esta página de acá, nos sale esto. De ahí, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es darle aquí clic, aquí. Ahí le damos un clic. Vamos acá a cargar. De ahí, inicio sesión con mi correo. ¿Sí? Inicio sesión con mi correo. Y yo en este caso elijo mi correo personal. Ustedes pueden escoger el de la universidad normal. Y después se van aquí, nuevo proyecto, nuevo proyecto. Y le va a cargar algo así. Por ejemplo, voy a borrar esto. Y a ustedes le va a cargar algo así, con varias letras aquí, en la parte, en acá con varias letras. Y lo que vamos a hacer es borrar esas letritas, dándole clic aquí, en una escobita. Hay una escoba ahí. Borramos y ya está. Aquí arriba, ¿m? Ustedes ponen el curso de estadística. Yo pongo derecho para saber que esa carpeta o ese proyecto estoy con los estudiantes de derecho. Doy un clic ahí. Y recomendación acá, no poner comas, ni puntos, ni acentos. Simplemente letras. Nada más. Nada de acentos, ni puntos, ni de comas. Después de eso, vamos a hacer fill, nuevo fill, RScript.
Le vamos a dar un clic y se abre una ventanita nueva. Se abre una ventanita nueva, ahí prueban 1 más 1, solo para probar, 1 más 1, run, y sale abajo. Esta prueba que yo les digo es para que aprendan a manejar más o menos la lógica del programa, cómo se ejecuta. Si ven una ventana muy chiquita y quieren agrandarlo un poco, sí, que también acá lo pueden agrandar. Con un clic, no se agranda mucho, pero sí se oculta un poco y se hace un poquito más grande. Eso sería lo que deben aprender por hoy día, al menos. Uno, van probando, 8 por 9, rum, y se da el resultado ahí. Nada más. ¿Sí? Profe, muy fácil, una calculadora. Por el momento es una calculadora. ¿Sí? Pero al menos ya tienen la idea de qué es y cómo ingresar y cómo funciona lo básico, al menos, lo básico. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí se puede crear algunos programas, se puede crear mapas, tú puedes conectar encuestas virtuales y hacer análisis directamente sin descargar ninguna base. Por ejemplo, puedes conectarlo al Instagram, al Facebook, al Spotify y hacer análisis. ¿Mm? Obvio, son cosas un poquito complejas, pero acá se puede hacer todo lo que sea de estadística, se puede hacer. En el Python también, pero el Python está dirigido con personas con más tiempo, con más tiempo, con más eh, eh, entrenamiento o más experiencia en programas, ¿sí? Python es complejo, pero también nos sirve lo mismo. De repente, si ustedes ingresan a Internet, ¿cuáles son los programas para la estadística, para la investigación? Te va a decir Python, RStudio, este, un elefantito que no me acuerdo el nombre. Hay uno que es como Thalía, creo, no me acuerdo el nombre realmente. Hay como 4. ¿Sí? También sale Stata. Pero hoy en día, ¿sí? El RStudio y el Python son los más usados para la parte de investigación y estadística. Entonces, hasta el momento lo que deben aprender es ese pedacito que hemos hecho ahorita. ¿Sí? También, sí, recalcar que las exposiciones son para que estén presentes todo el grupo, no que falto, que estoy enfermo. Si es un caso extremo, se presenta evidencia. ¿Mm? El mismo día de la exposición o un día antes, evidencia, cita médica, todo eso. Y ya les doy un día o 3 días para que ustedes tengan la oportunidad de ganarse la nota. No que le pongo nota, sino le doy 2 o 3 días para que se recupere y me exponga. ¿Sí? Porque, chico, profe, estoy trabajando, no he podido conectarme, póngame 10 porque ya póngame 10. Si no me exponen nada, no es 10 la nota, que mitad el trabajo, mitad la exposición, no, 0. Que no, que eso es malo. Váyanse a quejarse a director de escuela, a rector, donde sea. Estoy aclarando desde el principio. No exponen, es 0 la nota. ¿Mm? Tienen que exponer. Me enfermé, pasó una emergencia, ya me mandan evidencia, le doy unos días para que se recupere, igual me exponen. ¿Mm? Igual me exponen. Yo tengo que escucharlos, tengo que verlos para saber que al menos han hecho algo. ¿Mm? Y el último caso, que siempre pasa, aunque me digan, no, somos unidos, todos los ciclos pasan, que van a votar integrantes de algunos grupos. No pueden votarlo. Si el mismo día usted, mi profe, esa persona no va a exponer por tal motivo, a todo el grupo le bajo puntos. Tienen que avisar con tiempo, mínimo 3 días de anticipación. Profesor, mire, usted el trabajo lo dejó hace 2 semanas. Por ejemplo, Carlitos no se une, llamamos y no se conecta, quisiera separarlo del grupo. Acá están las evidencias. Y yo me comunico con ese joven, le digo, mira, tu grupo te va a separar por tal y tal motivo. Y tú debes comunicarle al estudiante, Carlito, te vamos a separar del grupo porque no cumples. Ya le avisé al profesor con 3 días de anticipación. Bacán.
ahí no tengo problemas. ¿Mm? Porque siempre pasa lo mismo, por más que yo avise con tiempo, el mismo día quieren votar a sus compañeros y ahí no se puede. Arriesguen a que exponga, no a quejarse el mismo día, ¿sí? Porque le va a bajar puntos por no hacer caso a lo que le estoy pidiendo. ¿Sí? Avisar con tiempo cuando quieres sacar a un estudiante de tu grupo. ¿Sí? Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Bacán. Entonces, sí, Docente, una pregunta. Para poder entrar ahí donde pide el correo y si usamos el correo institucional, ¿se trabaja con la misma contraseña? no te pide contraseña, ingresas con tu correo nomás, no te pide Sí, contraseña. pero estoy intentando, pero no puedo. No puedo ingresar, no sé. A ver, ¿puedes compartir pantalla para ver? Sí, voy a compartir. Ya. Ingresamos al mismo link porque se va a cerrar, sí, ingresamos al mismo link. Ok. Ahí me comparto. Hay una especie, sí, de, de recolección, que dice, recolección de casos y quiénes lo, lo defendieron y con qué leyes, algo así, no recuerdo cómo era el concepto, imagina, hay que poner leyes, con qué leyes defendieron el caso, qué tan efectivo es todo eso. ¿Mm? También, obviamente, quién ha sido. ¿Y qué hacen? Encuentran ¿cómo se llama? Al abogado, a las leyes más efectivas contra ciertos casos. Sí, es un ejemplo pequeño, ¿no? Pero se aplica en algunas buffet que le dicen buffet, ¿no? Eso me comentó un docente de derecho hace tiempo que se había ido a otro país a estudiar y vio esa aplicación, ¿no? Y después, para casos peruanos, para casos peruanos es cuando hacen maestría y doctorado, que a veces no lo hacen por cuestiones X, no lo hacen en su especialidad de derecho. ¿Mm? Usan estadística para todo ya, ¿sí? Para validación de instrumento, ¿Mm? También para, imaginemos, ¿sí? Cualquier tipo de instrumento que sea cuantitativo necesita una validación de instrumentos, es estadística, saber al menos qué significa que es importante. Si es tu maestría o doctorado, ¿sí? Para la relación de variables, de influencia de las variables, ¿sí? Una tesis, porque de derecho no he hecho muchas tesis, pero la última tesis que me llegó fue sobre la aplicación, ¿sí? De una ley, la creación de una nueva ley, si no me equivoco era ley, ¿sí? Y tenían de saber qué personas estaban de acuerdo, ¿sí? Y aplicaron un instrumento que era la encuesta. ¿Sí? Fue de bachiller hace unos 3 años, que fue la creación de una ley. ¿Sí? Pero el asesor le mandó a preguntar a cierta población qué piensa sobre esa ley y si está bien que alguien, no me acuerdo las palabras, pero alguien la cree. Con otras palabras, obviamente, se dijo. ¿Sí? Pero es una aplicación. Ahora, muchas veces, ¿sí? Docente, disculpe que le corte. ¿Ya está ya? No, soy otra compañera. Lo que pasa que para entrar a este enlace pide que nos registremos con correo, contraseña, nombre y apellidos para poder ingresar. Para ¿Qué? a la clase, No, al programa que nos está enseñando cómo ingresar y todo eso. este, que me comparta cómo le sale, porque a mí me sale con mi correo unir Sí, nomás. le voy a compartir, docente. Estaba Ya, esperando su autorización. ya, correcto. Y ya está para compartir. Sí, ya está para compartir, ya está ahí.
¿Se logra ver? Ya, correcto, chévere, puedo ver. En español no, siempre déjalo en inglés. Ah, ya, está bien. Abajo, abajo, pon login con correo, abajo, abajo. ¿Cómo? A donde dice login Google. Donde aparece el símbolo de Ya, Google. ya. Ahí dale clic. Y elige tu correo. Ya, ya. Ya está ahí. Ya. Solamente es unirlo con correo nada más, no es ponerle Ya. con... Como yo lo ponía en español, creo que eso era. También puede, a veces en español también genera conflicto, pero siempre en inglés. Ajá. Siempre en inglés, por favor. Ya está. Así los demás compañeros hagan así, sí. Nunca lo pongan en español, siempre en inglés. ¿Mm? Entonces, vamos, por el momento voy a compartir algo un ratito. Un momento, un momento. Docente, otra preguntita. ¿Los Perfecto. grupos los formamos por afinidad o es que usted los va a formar? No, ustedes lo forman, ustedes. ¿Hay delegado de salón para poderle ir enviando los grupos ya formados? En la tarde creo, perdón, me compro mi chip y lo coloco en el aula. Sí, y ahí me envían su grupo. Ah, ok. Chévere. Y vamos a comenzar. Ya está. Vamos a comenzar con una pequeña introducción de la estadística, las nomenclaturas, también vamos a ver el tipo de variable, todo de a poco. Y esto ya está en el campus. Si lo quieren visualizar, lo quieren leer junto conmigo, está en el campus. Ahora, el contenido que vamos a ver, aquí está. Sí, son los contenidos. Una pequeña reseña. Mayormente sí, se usa la estadística, se dice que para los censos se usó para la Roma, para saber cómo se encontraba su pueblo, tanto en comida, tanto en cantidad de personas, de niños. Dice que fueron, algunos comentarios dicen que fueron primero los romanos. ¿Sí? Pero también hay vestigios que dicen que no, que fue el emperador Yao, ¿sí? En China. Pero más o menos están los primeros vestigios de cómo se vio usado la estadística. ¿Sí? Ahora, la estadística y la investigación sí tiene, para ser sinceros, tiene casi el 80% de relación. ¿Por qué digo el 80? Porque hay investigación tecnológica, que a veces no se le aplica netamente estadística, o investigación de enfoque cualitativo, que no se le aplica estadística, pero no sé cuántas investigaciones de ese enfoque de ese tipo hay. Por ejemplo, de científicas, no he visto muchas netamente, hasta los ingenieros de sistemas no hacen, ingenieros electrónicos no hacen investigación tecnológica, sino la científica. ¿Mm? El por qué no lo sé, por eso les comento. Mayormente se hace la investigación científica, ¿sí? Que netamente necesita estadística. Profe, pero hay un enfoque cualitativo. Sí, pero pocas veces tomado en cuenta, pocas veces es usado, por lo mismo que tiene poco rigor. ¿Mm?
es más como una experiencia, dicen algunos. No digo que sea mala, sino que tiene mucho sesgo la investigación cualitativa dicha por varios autores. En resumen, para no ir muy lejos, la estadística y la investigación tiene una conexión muy fuerte. Nada más. Como comenté, sí, existen tipos de investigación, ¿sí? Pero donde ustedes se concentran, o la mayoría se concentra, es en la investigación científica. ¿Sí? Vamos a tratar, ¿sí?, de hablar un poquito, ¿sí?, porque eso tienen que verlo a nivel ya del mismo curso de investigación científica. Yo doy los primeros vestigios o de repente si lo han llevado un recordatorio. El por qué es porque cuando están en noveno ciclo o décimo ciclo, a veces los profesores me llaman, Rodas, el estudiante no sabe nada de esta parte. No está en el sílabus, o no, en estadística solo es estadística, no es nada de investigación. Entonces me piden, trate de explicarles un poquito para que tengan una noción. Yo sí está bien, explicaré un poquito, porque esto deben verlo netamente en el curso de investigación científica, deberían verlo. ¿Eh? Pero les comentaré un poquito, ¿sí? Tipos de investigación, esos son los tres principales tipos. Hay autores que lo dividen en mucho más tipos, pero son los principales, según su propósito, básica y aplicada. La aplicada es resuelve problemas. La básica crea teoría o la verifica. ¿Sí? En tipos de investigación según su profundidad, hay exploratoria, efectiva, correlacional, explicativa y una más, ¿sí?, pero que aún no está tomada en cuenta por varios autores, por eso no lo he puesto, ¿sí?, que tiene que ver con simulaciones. ¿Sí? No está tomada en cuenta esa por varios autores, por eso no la he puesto ahí. La más usada, la más conocida con varios autores es exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. Exploratoria cuando la investigación no tiene básicamente antecedentes, no tienes una guía del comportamiento de tu investigación, una exploratoria. Cuando tienes poca información o de repente la variable no te permite mucho más, haces una investigación descriptiva, decir lo que está pasando. ¿Mm? Aunque la descriptiva, ¿sí?, tienes que consultarla tú con tu asesor, porque he visto en muchos casos, por ejemplo, en universidades que la descriptiva no la quieren aceptar por A o B motivos, pero universidades que están licenciadas, que están tanta cosa, la aceptan, aunque tampoco tenga sentido a veces con sus variables. Por eso, si quieren hacer alguna investigación, primero consulten con su asesor y su jurado, porque a veces se contradicen. Pero de forma sencilla, una investigación descriptiva, como dice la palabra, describe lo que sucede en tu problema con tu variable o tus variables. La correlacional, obviamente, sigue siendo sencilla, relaciona variables. La relación de variables. ¿Sí? Y la explicativa es ya una vez que tú tienes la relación o la correlación, ¿sí?, saber el por qué existe esa relación. Por ejemplo, le comento el caso. ¿Sí? La investigación explorativa del COVID, cuando recién salió, no tiene años el COVID, pero cuando recién salió, se trataba de investigar un poco. Si uno recuerda la noticia, decían un médico que hay que tenerle más importancia al COVID, por tal y tal motivo. Fueron los primeros. ¿Sí? Después pasó un tiempo, como ya había estudios previos, seguían con el COVID y hacían investigación descriptiva. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Porque ya los primeros en investigar el COVID
te dan un comportamiento, te dan información sobre ese tema. Como ya tú tienes como una guía, una ruta que seguir, haces una investigación descriptiva. Después, en la investigación correlacional, les pongo un ejemplo, aparte del COVID, imaginemos que dice que las personas que son, imaginemos, profesionales, tienen una relación con el voto por el candidato A. ¿Mm? Ese ejemplo está en un libro de investigación, ¿sí? A ver, ¿cómo se llama ese libro? Libro de investigación científica de... Bueno, ya les digo su nombre, me olvidé. Siempre lo uso, pero ya me olvidé. A ver, el nombre. Ahí está. Es de... No se abre. Sampieri. Bien popular ese libro y me olvidé el nombre. Sampieri. Este ejemplo que les digo lo dice Sampieri. Hay una relación entre la gente con tal IQ o con tal profesión y con la votación del candidato X. Es una correlación. Encontraste una relación, encontraste. La explicativa es, tiene relación y explicar por qué. ¿Por qué motivo estas personas se inclinan a votar por el candidato X? ¿Cuál es el motivo? Es indagar, explicar el por qué. En la correlación solo encuentra relación. Ah, sí hay relación, nada más. En el explicativo el por qué. En los enfoques, yo he puesto dos. Aunque Sampieri y algunos dicen que hay mixta, pero realmente mixta no he visto yo que lo apliquen, ¿no? En investigaciones. Y además, otros autores, otros docentes también creen que la mixta no es, netamente no existe, ¿sí? Y ustedes pueden decir, profe, pero ¿por qué si dice un autor? Es que la investigación se basa en teoría. Cada autor tiene diferentes teorías, a veces hasta diferentes nombres para decir lo mismo. Por eso la investigación es muy amplia. Si tenemos que saber el porqué de tantas teorías. ¿Sí? Entonces, de manera básica, existe una cuantitativa y una cualitativa. De manera sencilla, la cuantitativa usa netamente estadística y la cualitativa dicen que no. Es de manera básica, para no entrar a profundidad. ¿Sí? De aquí son las fases que mayormente tienen la investigación, no lo vamos a ver. Si quieren lo leen. ¿Sí? Las fases, que lo pueden leer también. Acá está así. ¿Sí? Se dice, sí, que hay 3 niveles para análisis estadístico en la investigación. Univariante, bivariante y multivariante. Este cuadrito, sí, lo da Hidalgo con varios docentes más de un libro, sí. Y te dice, sí, para que tengas al menos una idea, que cuando hablas de una aproximación univariante, vas a ordenar, resumir, tabular, graficar, ¿sí? O contrastar hipótesis de media y de proporción. Bivariada te dice contraste de diferencia entre grupos, relación de variables. Y cuando lo vamos a multivariada, básicamente te dice que vas a elaborar modelos o realizar pronósticos. Es lo que te dice. Entonces, sí es cierto, pero también que hay que saber que en la bivariada también se pueden elaborar modelos de predicción básicos, pero también se puede hacer. Entonces comenzamos ya netamente con la estadística, ¿sí?
Ahora, la estadística en sí te va a permitir, según este es Córdoba-Zamora, la definición de Córdoba-Zamora, te dice que te permite o te da las técnicas o procedimientos para que recopilar, organizar, presentar, analizar. ¿Con qué fin? Mayormente es con el fin de generalizar o hacer inferencias válidas. Mayormente es esto, ¿sí? Que tú haces todo, recopilas, organizas, presentas, analizas. ¿Para qué? Para hacer generalidades o inferencias. ¿Sí? O inferencias. Porque describir, sí lo hacen, pero no es muy a menudo. Al menos de que hagas una investigación cualitativa o tengas una investigación exploratoria o descriptiva. ¿Mm? Describir no pasa mucho, sí, pero sí pasa, sí pasa. Pero mayormente lo que uno va a encontrar en las investigaciones son inferencias. ¿Mm? Gracias a una muestra, yo quiero saber qué está pasando en la población. ¿Mm? Eso es lo que mayormente uno... ¿sí? A partir de una muestra, ¿qué pasa en la población? Es una inferencia o una generalización. Hay dos partes de la estadística, se dice, ¿sí? Que la estadística descriptiva y estadística inferencial. Ahora, la estadística descriptiva básicamente te da las técnicas, ¿sí? Para hacer un resumen, tanto por tablas o por gráfico. ¿Sí? Y algunas fórmulas sencillas para, por ejemplo, hallar la media, mediana, moda de tus datos. ¿Sí? Es describir qué está pasando. Por ejemplo, ves una persona y describe qué pasa con ella, es alta, baja, gordita, flaquita. Describes la persona. ¿Sí? Describes. Ahora, la otra parte es la estadística inferencial. ¿Sí? Que te permite hacer generalizaciones, inferencias válidas. ¿Sí? Ahora, acá hay una parte importante, la parte de acá. Por lo que es necesario que éstas sean dadas con una medida de confiabilidad, que es la probabilidad. O sea, ¿qué tan probable es que tu inferencia que hagas sea válida? Comento un caso. Imaginemos que ustedes están en un pueblito y sacan una pequeña muestra y ven que la mayoría son gorditos. ¿Sí? Un ejemplo simple, son gorditos. Y usted en tu cabeza dice, en este pueblo casi todos son gorditos o sufren de obesidad, porque lo ves en una muestra que sacaste, es así, dices ese caso. Pero ahora, como es una muestra, tú debes indagar qué tan probable es que tu inferencia sea válida. Porque puede ser que justo tú la muestra que sacaste fueron puros gorditos, ¿no? 10 personas, 10 gorditos, además todo el pueblo son flacos. También puede ocurrir eso con los datos que tú escojas. Puede ser que tú escojas, por ejemplo, 100 personas. Y esas 100 personas estén por el equipo A, imaginemos. El equipo, apoyando al equipo A. Y tú por desconocimiento dices, en el pueblito, imaginemos que se llame pueblito Y, en el pueblito Y todos están por el candidato, por el partido A. Pero tú de esos 100 justo elegiste a los 100 únicos que están a favor del grupo A. Y los 30.000 están por el grupo B. ¿Mm? Por eso es importante dar una probabilidad, dar una confiabilidad y sacar un buen muestreo.
Entonces, aquí también hay que decir que la estadística inferencial, la estadística descriptiva no son mutuamente excluyentes, ya que gracias a la estadística descriptiva, tú puedes hacer estadística inferencial. ¿Sí? No son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Va a haber estadística paramétrica y estadística no paramétrica. Básicamente, la estadística paramétrica cumple unos requisitos, mayormente con el supuesto de la normalidad. Este tema a veces conlleva un poco de confusión. ¿A qué se refiere? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque hasta investigaciones de doctorado no cumplen con esto de acá. No lo cumplen. Lo voy a plantear de manera sencilla. Bueno, según yo, de manera sencilla. Imaginemos que tú ves esto, una personita. ¿Mm? Y a esa personita le vamos a llamar normal. ¿Mm? Normal. Entonces, como tú tienes información de la persona normal, vas a decir, ah, tiene 2 ojos, una boca, 2 manos, 2 patitas, 2 orejas, qué sé yo. Pero tú tienes esa información porque estás comprobando que es una persona normal o una distribución normal. Toda esa información tú la tienes. ¿Mm? Y gracias a esa información tú puedes ejecutar fórmulas, técnicas y saber que es muy probable que sean ciertas. ¿Sí? Muy probable que sean ciertas. Pero ¿qué pasa si nosotros encontramos algo así? Bueno, es una especie de perrito, ¿no? Una especie de perrito. Y yo, por desconocimiento o por apurado, yo digo, esto también es una distribución normal. Y tú aplicas las técnicas, te va a salir números, te va a salir números. Pero, y estarías equivocado, porque no es lo mismo. Es como decir, imaginemos que uno de ustedes se van a una fiesta, ¿sí? Se va a una fiesta. Y en esa fiesta ven personas, ¿sí? Y como están tan borrachos, no hacen distinción de hombre y mujer. Ah, tú ves un hombre parado y dices, qué bonita esa chica, qué bonita esa chica. Pero estás cometiendo un error. ¿Sí? Tú ves que una chica va, no sé, la chica va a tener su falda, su vestido, qué sé yo, y tú por no estar bien, estás haciendo una mala inferencia o una mala conclusión. Y así sacan la estadística también. Como uno desconoce, una distribución normal, aplico mi técnica, no lo compruebo. Pero como no estás comprobando eso de ahí, es muy probable que tus resultados sean erróneos. Profe, pero me salió el resultado, me salió un número. Te va a salir porque son fórmulas. Pero la técnica que vas a aplicar es una teoría que tú debes verificar si es correcto aplicarle o no. ¿Sí? Imaginemos, hay un jarabe para pollos y un jarabe para caballos, ¿no? Pero como a ti te da igual, le aplicas a quien sea el jarabe. ¿Se puede aplicar? Sí. ¿Puede ver resultados? También. Pero no significa que estés bien. ¿Sí? Por eso es importante saber que hay supuestos que se deben cumplir. ¿Sí? Por ejemplo, acá te dice, se caracteriza porque se asume que los datos tienen una determinada distribución. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser una distribución normal, una distribución binomial, una hipergeométrica. ¿Sí?
y te dice en este caso, así, por ejemplo, en un análisis paramétrico podemos trabajar bajo supuesto que la población se distribuye como una normal. Hay que justificar nuestro supuesto. O sea, no simplemente decir, ah, es normal. No, hay que justificar. O sea, hay que hacer una técnica para saber si realmente mis datos tienen una distribución normal. Ya, profe, ¿qué pasa si no se cumple con esa distribución? Ah, vas a ir a la estadística no paramétrica, ¿no? Que no es tan robusta. ¿Sí? Que no es robusta, que, por ejemplo, si tú tienes una confiabilidad de 90%, 95%, en la estadística no paramétrica no es así. Su robustez es baja. Es la probabilidad de cometer un error en la toma de tu decisión es alta, más alta, ¿sí? A veces, sí, va a haber estadística no paramétrica, que es buena, obviamente, para cierto sentido, pero siempre va a tener menos robustez. Es decir, es menos precisa. Es menos precisa. Mira, la importancia, ¿sí? Exactamente, sí, en todo lo que, por ejemplo, computadoras, por ejemplo, hay que comentar nomás Spotify, Instagram, que lo conocen, Facebook, se aplica mucha estadística, ¿sí? Se aplica mucha estadística en la investigación de medicinas, ¿sí? De, por ejemplo, de la urea, la cantidad de urea en una planta, en diseños experimentales, ¿sí? Se aplica la estadística, ¿sí? Porque te ayuda a hacer, como dice acá, una descripción más exacta, ¿sí? ¿Qué más? Te permite resumir los resultados de manera significativa y cómoda. Nos permite obtener conclusiones generales y específicas. Básicamente, está diciendo que gracias a la estadística se te hace las investigaciones más sencillas. Te permite ahorrar dinero, también te puede decir, ahorrar dinero, tiempo. ¿Mm? Y básicamente te permite hacer investigación. Porque si yo no conozco la estadística, yo tendría que investigar, por ejemplo, a todo el Perú para hacer una, ¿cómo se le dice? Se me van las palabras. Cuando estamos en votaciones, ¿no? Ipsos hizo una encuesta y coloca a candidato Y en primer lugar, ¿sí? Y más o menos Ipsos, si no me equivoco, usa alrededor de 1.500 a 2.000 personas como muestreo. Y nosotros somos más de 30 millones. ¿Cómo ese poquito se acerca mucho a la realidad final? Cuando haces buena investigación se acerca mucho. A veces ya entra a talla profe, pero la encuestadora Pepito sacó otros resultados. Es que tristemente muchas veces le pagan a las encuestadoras, ¿no? Muchas veces le pagan a las encuestadoras. Entonces, si uno desconociera estadística, tuviera que encuestar a todo el Perú para saber cómo va a ser los resultados de los candidatos. Pero con estadística te basta una pequeña muestra y vas a estar muy cerca a los resultados verdaderos de las votaciones. En este ejemplo de las votaciones. Bien. Ahora, vamos a ver algunas palabritas, ¿sí? Que de repente las conozcan varias, pero igual vamos a comentar. La medición creo que es una palabra que todo el mundo ya en un momento escuchó, la usó,
voy a medir mi puerta. ¿Sí? Voy a medir, no sé, mi ropa para que el sastre me la haga. La confección. ¿Sí? O sea, medición te va a asignar números o de repente algunos signos, ¿sí? Para tener una respuesta. Por ejemplo, tú puedes medir, por ejemplo, un gusto, ¿sí? ¿Qué tanto te gusta la comida del cafetín de la universidad o del kiosco más cercano de tu facultad? ¿Ah? Me gusta mucho, no me gusta. Estás diciendo una medición. No es numérica, pero estás diciéndola, ¿no? Entonces, ahora, en la población, ¿sí? La población básicamente es el conjunto de animales, cosas o personas de la cual tú quieres hacer un análisis, ¿sí? De la cual tú quieres hacer un análisis, ¿sí? Se dice, si antes sí, era muy notorio que te pedían el año en el título, sí, se pedían el año en el título, lugar, ¿sí? Porque el estudiante, los investigadores agarraban de cualquier año y generaba confusión. Por eso hoy en día, sí creo que ya está normado por todo lugar que se debe poner el lugar y el año de la investigación en el título del trabajo, ¿sí? Porque hay que saber que cada año va cambiando ciertas cosas. No todo, obviamente, no que la persona. A veces en ciertas cosas cambian. Por ejemplo, en el dólar cambia todos los días. En los precios cambian, varían. En la cantidad de jóvenes adultos cambian cada año. Por eso es importante ponerle el año. Por ejemplo, se encontró que en colegio X, en el 2014, los alumnos no sabían sobre el manejo de software. Pero en el 2015 se implementó un montón de computadoras en el colegio, entonces la realidad del 2016 es diferente, ¿sí? Por eso, se coloca el año para saber qué años hizo la investigación y qué información has obtenido, ¿sí? En la parte de abajo, te dice, si la población bajo estudio no es muy grande, en el sentido de la cantidad de sus elementos, y se cuenta con el suficiente dinero y el tiempo, la investigación se puede hacer con toda la población. Esta parte es importante, ¿sí? Porque no sé cómo resultó una información rara, ¿sí? Que decía, profesor, miren, doctorado y maestría, porque fue donde yo
como les comentaba, sí, había un tiempo de que llegaba docentes que yo les apoyaba, o sea, yo les hacía la parte estadística y me decían a mi profesor o Rodas, pasa esto, que mi jurado o mi asesor me dice que tengo que tener una muestra sí o sí. Y su población era 20 estudiantes o 20 no sé, ejecutivos, qué sé yo, 20 no hacen nada. ¿Para qué o por qué vas a tener una muestra? Si tú puedes encuestar a los 20, al menos que te cueste demasiado encuestar a todos. ¿No? Y le inventaron el término población muestra. Inventar, pues no existe. Población muestra lo inventaron. ¿Es tu población o muestra? No, que población muestra. ¿No? O sea, a veces, por no sé por qué motivo, para cuadrar los formatos, inventan cosas nuevas o te dicen, tengo 20, profe, tengo 20 en mi población, yo puedo encuestar a los 20, pero me piden muestreo, perdón. Si tú puedes, hazlo, porque siempre va a ser mejor encuestar a la población. Te da la información, te da la información exacta, sin sesgo, ¿no? El muestreo se elabora cuando no tienes el dinero suficiente, el tiempo suficiente, o cuando tus muestras están muy alejados, o es peligroso llegar a esos lugares. No porque me da la gana. La población, si puedes trabajarlo con todos, chévere, es bacán, hazlo. Pero si es muy grande y no lo puedes, pues ahí recién usa muestreo. ¿Cuándo también usas muestreo? No es simplemente cuando es muy grande la muestra o cuando no tienes tiempo y dinero. También cuando tú al estudiar tu población, tienes que destruirla. Entonces, en ese caso, es preferible un muestreo, obviamente. Comento el caso. Imaginemos un control de calidad de enlatados. ¿Mm? El control de calidad verifica, abre el atún, verifica el estado correcto del empaque y del mismo producto. ¿Y qué hace? Está destruyendo a tu individuo, en este caso a tu atún, lo está destruyendo. En ese caso no te va a convenir abrir todos los atunes. O cuando haces control de calidad de los autos, qué tan resistentes son al choque, si son buenos o malos, no vas a ir a destruir todos tus autos. Agarras uno o dos para el control. ¿Mm? A veces no es que no tengas tiempo de dinero, también es que si al estudiar al individuo o a la cosa, al objeto, lo estás destruyendo, tienes que sacar muestra, pues. Aunque puedes estudiar a la población, en ese caso tienes que sacar muestra. ¿Mm? En la muestra, sí, lo que debemos hacer es que sea representativa. Ya sabemos de por ley que es un subconjunto de la población, pero ese subconjunto tiene que ser representativo. ¿No? Parte importante, tiene que ser representativa. Que cada estrato, por ejemplo, imaginemos que que hay rico, pobre, eh, bueno, clase media, clase baja y clase alta. Alta, media y baja. ¿Mm? Imaginemos que esos estratos están en tu población. Entonces, para que tú, sí, para que tu investigación sea correcta, en la muestra tienen que estar los tres estratos. Tienen que estar seleccionados los tres estratos.
tener individuos de los 3 estratos para que estés en lo correcto. ¿Mm? Imaginemos que tú estás investigando de repente un caso y puedes comprobar realmente si esa ley o esa construcción o no sé, X cosas se dio correctamente porque se hizo una buena estadística. ¿Mm? Por ejemplo, no, miren, este caso se dio porque se preguntó a los pobladores si dan permiso para que por ejemplo, las minas se pongan ahí, imaginemos. Si es un muestreo. Y si el muestreo lo hacen con gente que ni vive ahí, solo que está su nombre o su dirección en ese lugar, a la gente que no vive ahí, ¿qué le importa? Pues, o sea, lo que tú has hecho no es representativo. Por ejemplo, antes sí había votos golondrinos. Sí, votos golondrinos. Que te traían personas, por ejemplo, tú cambias tu DNI a Chiclayo, a Tumbes, pero tú vives en Lima, pero tú vienes a votar acá, a Chiclayo. Entonces, ¿cómo una persona que no vive aquí va a tener que votar? ¿Mm? Y eso se hacía como ya trafa antiguamente, ya se hacía como ya una mafia, que si querías ganar en una ciudad un candidato, buscaba gente de otros lugares que cambiara su DNI por ese lugar, por ejemplo, Tumbes, hacían votos golondrinos. Así se le llamaba. No vives, pero votas ahí, pues. Es como así, haces una investigación y haces erróneamente un muestreo con gente que no vive ahí, imaginemos. No le va a importar qué pase con el lugar. O gente que sale beneficiado con las minas, imaginemos. Oh, va a tener dinero. Van a estar de acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? También hay que saber qué es una unidad de análisis. Simplemente es cualquier elemento de que tú deseas tener información. Puede ser los animales, objetos o las personas, ¿no? Y la unidad de análisis es a quién le quiere sacar información. Si le quiere sacar información a los estudiantes, cada estudiante es una unidad de análisis. Si quiere sacar información a los docentes, cada docente es una unidad de análisis. Si quiere sacar información a los pobladores de un centro, cada poblador es una unidad de análisis. En datos, el valor o respuesta que te da tu unidad de análisis. ¿Sí? Una constante es algo que no cambia durante la ejecución de la investigación. Una constante simple es algo que no cambia, hay que dejarlo ahí. Una constante es algo que no cambia. Nada más. Un estadígrafo es cualquier medida que tú le saques de la muestra. Por ejemplo, media, mediana, moda, deviación estándar. Cualquier información que tú le saques a la muestra se le llama estadígrafo. O también en algunos libros se dice estadístico, pero mayormente se le conoce como estadígrafo. Cualquier medida que tú obtengas de la muestra se llama estadígrafo. Y cualquier medida que obtengas en la población se llama parámetro. ¿Sí? Cualquier medida que tú saques de la población se llama parámetro. Media, mediana, moda, varianza. Pero tú le estás sacando a la población, se llama parámetro. Tú le sacas a la muestra, se llama estadígrafo. La variable es una característica como lo mismo dice que varía por cada persona, animalito o objeto. Va a variar. Es
inestable. ¿Sí? Pero algún profesor, pero yo mido 80, yo peso 80 kilos, mi amigo también pesa 80 kilos. O no varía nada, sí, pero en toda la población no van a pesar lo mismo. Porque si no fuera variable, ¿para qué la estudias? Si es una constante, ya sabes el resultado. La variable es que cada persona, individuo, cosa va cambiando, no se mantiene constante. ¿Sí? Ahí está. Por último está el marco. Marco muestral, marco referencial. Básicamente es una lista, también puede ser un mapa o otro material donde está todas las unidades de análisis que tú quieras investigar. Por ejemplo, si mi investigación fue de los estudiantes de Derecho, o sea, ustedes, mi marco muestral sería mi lista. En mi lista están todos ustedes. Yo saco una muestra de 10, que ahí en mi marco, o sea, el listado de ustedes, yo lo puedo identificar de manera rápida. Puedo identificarlo de manera rápida. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy un poquito más profundo a registros de universidad, ahí está tu dirección, su número de teléfono, o sea, lo puedo encontrar, tengo esa facilidad. A veces se le llama marco muestral o marco referencial. También cuando es un mapa, donde está la manzana E, la manzana 10 o la manzana F15, qué sé yo, en mi mapa lo ubico rápido. Tengo esa facilidad de encontrarlo. Hasta aquí nos quedamos porque ese tema es amplio, ¿sí? Todo lo que hemos visto, trate de repasarlo un poco, ¿sí? Está ahí en el PPT, está en el campus, ¿sí? Porque este tema es ya bien amplio y no vamos a quedar a medias en clase, ¿sí? Vamos a quedar a medias en la clase. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Docente, buenos días. Hola, niño. Docente, es una consultita. Yo entré a destiempo a clase, no sé si habrá pasado lista, por favor. Ah, ya, correcto. Esa parte es importante. No he pasado, esa semana no he tomado lista, o no voy a tomar lista de ninguno. ¿Mm? Pero la próxima semana, sí, si ya el SIGAO está activo, voy a tomar lista siempre una hora después. Por ejemplo, profe, mi clase comienza a las 7. A las 8 tomo lista todos. 8 tomo lista. Pero empezando la clase a las 7:10, 7:15, tomo captura de pantalla de los presentes. Pero a las 8 tomo lista. Si ustedes no llegan ese día, en el SIGAO recuerden que se cierra. No, si yo tomo lista ya no puedo cambiar. A las 9 se cierra, no puedo cambiar nada. Y el SIGAO solito inhabilita al alumno. ¿Sí? Solito inhabilita al alumno. Traten de llegar a todas las clases. De repente llegue tarde, sí. Pero a las 8 tomo lista. A las 8 tiene que estar presente. 8, 8:10 o 10 para las 8 tomo lista. Dependiendo cómo está el curso. Pero, por ejemplo, si voy a entrar en un tema amplio, antes de tomar ese tema, tomo lista. O estoy por acabar el tema 10 minutos después, 8:10 tomo lista. Pero cercano a antes de las 8, 10 minutos antes, 10 minutos después, voy a tomar lista. ¿Sí? Alrededor de las 8 de la mañana. ¿Sí? Profe, si es a las 11, comienza mi clase 10 para las 12 o 12:10 tomo lista. ¿Sí? Pero de vez en cuando, no siempre, porque se me voy a olvidar, voy a tomar un antes y después captura de pantalla de los presentes. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan, dicen presente y se van. ¿Sí? Muchas veces. Derecho no pasa esas cosas casi. Derecho, economía, administración, comunicación. Mayormente son chicos que se quedan toda la clase, presionan todo su trabajo mayormente. ¿Sí? Son chicos responsables de esas carreras que me ha tocado. De repente tiene mala suerte con otras carreras, con chicos que no son responsables, obviamente no todos,
pero en las carreras que he mencionado, el 90 a 95% son responsables los chicos. Teoría práctica no va a tener con ella. Pero ella va a tomar los exámenes. En otras carreras, ¿sí? En otras carreras sí el 50% simplemente cumple. ¿Sí? Entonces, repito, en todas las clases, antes de empezar la clase, por ejemplo, 7, pero hasta 7:10 y comienzo la clase. Alrededor de las 8, tomo lista. Si fueran a las 11, 11:10, comienzo la clase. Alrededor de las 12 del mediodía, tomo lista. ¿Sí? Recuerden que después yo no puedo modificar lista. El SIGAO se cierra y se quedan con su falta. 7 faltas, creo que es 7 faltas, si no me equivoco. El SIGAO te inhabilita. Y yo ahí no puedo hacer nada. Ustedes tendrán de repente que hacer un papeleo, qué sé yo, pero yo en el SIGAO, yo no puedo cambiar nada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces no se olviden de formar sus grupos. En la noche o en la tardecita subo el link del WhatsApp para que me pasen su grupo, ¿sí? Hasta luego, chicos. Se cuidan. Hasta luego, docente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, docente.